Perfecto. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. El día de hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Procedimiento Administrativo Sancionador con el tema Actividad de Fiscalización, que estará desarrollado por la distinguida doctora Ana María Granda, quien es magíster en Derecho de la Empresa con mención en Regulación de los Servicios Públicos. También es especialista en Derecho Administrativo, Regulación de los Servicios Públicos e Infraestructura de Transporte y Telecomunicaciones y Gestión Pública. También es profesora universitaria en posgrado. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de las redes sociales por la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor dispongan. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados de poder contar el día de hoy con usted y de haber aceptado una invitación por parte de Biloyan. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a BitLawyer por la invitación. Bienvenidos a todos los participantes que se comunican con esta plataforma y a través de redes sociales también. El tema que nos va a ocupar esta tarde es un tema de suma actualidad y el ejercicio de una competencia de las entidades que integran la administración pública de carácter cotidiano, en muchas de ellas. Me refiero a la actividad de fiscalización. Me voy a permitir compartir un material con ustedes. Aquí lo tenemos. Listo, acá va. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Sí, doctora, todo De perfecto. lo contrario, me comunican. Bueno, entonces voy a ocultar aquí la barrita de controles para que se pueda ver mejor la pantalla. Listo, acá estamos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde vamos a hablar sobre la actividad administrativa de fiscalización. Como les decía, hay las entidades de la administración pública, muchas de ellas, por no decir casi todas o la mayoría, tienen entre su ámbito de competencia, entre sus potestades administrativas, la potestad de fiscalización. Y es una actividad muy importante porque implica ver y entrar a hacer como una incursión dentro de las actividades que desarrollan las entidades privadas, las empresas privadas, las personas naturales y también las propias entidades públicas que brindan algún tipo de servicio al ciudadano. Y lo que busca la actividad de fiscalización es verificar el cumplimiento de actos administrativos, contratos, obligaciones que devienen de contratos administrativos, de títulos habilitantes, cumplimiento sobre todo de la regulación, de las obligaciones que mandan de la regulación, es decir, el cumplimiento de obligaciones que tienen los administrados y que obligaciones que se encuentran vinculadas al ámbito de competencia de la entidad que ejerce esta actividad de fiscalización. Y entonces, ¿y por qué? O sea, lo que vamos a hablar hoy es, vamos a definir lo que es la actividad de fiscalización. Se habla de supervisión, de control, de inspección. Vamos a analizar qué significa fiscalización, si comprende todas estas denominaciones a las que me he referido, ya en el ámbito siempre de lo que establece el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General. Vamos a hablar de las facultades y deberes de las autoridades cuando ejercen esta competencia, esta potestad de fiscalización. ¿Cuáles son las facultades y deberes que tienen los fiscalizadores, digamos, ¿no? En el ámbito de lo que establece la LEPAJ como norma básica del ejercicio de la función administrativa aplicable en forma transversal a todas las entidades que ejercen función administrativa. Son las normas básicas de la función administrativa las que están en la LEPAJ, ¿ya? Y dentro de ellas tenemos dentro del título cuarto, capítulo primero, no muchas disposiciones, pero sí un capítulo especial a lo que es la potestad de fiscalización y vamos a ver por qué. ¿Por qué se incluyó en la LEPAJ a partir de diciembre de 2016? Vamos a hablar también de los derechos que tienen los administrados cuando entran en esta relación con los fiscalizadores, cuando los fiscalizadores los van a visitar, ¿no? Y los deberes que tienen también. Y vamos a hablar sobre las medidas correctivas y cautelares que se emiten o se pueden emitir en el ámbito de una actividad de fiscalización. Entonces, contarles que, como les decía, las actividades de fiscalización son cotidianas. Todo el tiempo vemos a autoridades administrativas que las están ejerciendo, desde policía, la policía cuando hace las famosas batidas de repente, ¿no? O pide documentos en las vías públicas, en las vías urbanas, podríamos hablar de actividades de fiscalización, hasta estas que tienen ustedes en pantalla, que es, por ejemplo, las que realiza la Autoridad de Transporte Urbano
siempre la realiza en febrero y en marzo, que es las actividades de fiscalización a movilidades escolares, por ejemplo, porque hay un bien que se busca proteger, que es la seguridad de los estudiantes que se trasladan a sus centros educativos en las movilidades. Siempre al inicio del año escolar, lo que hace la ATU es verificar el cumplimiento de las obligaciones que provienen del reglamento de transporte escolar, de transporte de movilidades escolares, el cumplimiento de estas normativas, justamente cuando se inicia pues el año escolar, ¿no? Entonces, es una actividad recurrente, sobre todo al inicio del año escolar. Y otra, actividades de fiscalización muy importantes que son las que desarrolla, por ejemplo, la SUNAFIL. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Inspecciones de carácter laboral, ¿ya? Y ellos, dentro de su ámbito de competencia, de su actividad, de la potestad más importante que ellos ejercen es justamente hacer fiscalización de normativas y obligaciones en el ámbito laboral. Entonces, como muchos de ustedes recordarán, ya hace, yo creo que 4 o 5 años, de repente, si la memoria no me falla, hubo una actividad de fiscalización muy importante a raíz de un paro agrario que hubo en Ica, en la zona sur del país, vinculados en las actividades de los agroexportadores. Entonces hubo mucha gente que tomó la carretera, que entraron a protestar muy fuerte porque decían que no se cumplían las normas vinculadas que buscaban, que establecían los derechos de los trabajadores que se desempeñaban en el sector de agroindustrias, que es un sector muy fuerte en el sur de Ica. Entonces hubo una actividad de supervisión muy importante que desarrolló la SUNAFIL y que ocupó, pues, dada la fuerza con la que tuvo esta huelga, ¿no? Este movimiento social, este conflicto social vinculado al sector de agroexportación, hubo una intervención fuerte en materia de fiscalización que hizo pues la SUNAFIL. Y así podríamos hablar de muchas entidades que realizan actividades de fiscalización importante y otras que esta actividad de fiscalización en un determinado ámbito específico es su actividad principal. Por ejemplo, es UNAFIL, por ejemplo, OEFA en el ámbito ambiental, por ejemplo, podemos hablar de muchas otras. Hay otras en el ámbito de salud, por ejemplo, la SUTRAN en el ámbito de supervisión de transporte terrestre de pasajeros y mercancías en las redes viales nacionales, que ese específicamente es el ámbito de competencia de la SUNAT, perdón, de la SUTRAN. Em, la SUNAT tiene un ámbito de competencia vinculada a fiscalización en el ámbito tributario también, tiene otras funciones y así podríamos hablar de muchas otras. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta potestad de fiscalización es una potestad importante y es, podríamos decir, bastante intrusiva dentro de lo que es las actividades de los particulares, ¿no? Porque llegan los fiscalizadores con o sin previo aviso y entran al local del particular y verifican qué actividades se están desarrollando, ¿no? En el ámbito de competencia que ellos van a fiscalizar y pueden pedir la documentación, pueden entrar al local del particular, pueden hacer ingreso, pueden pedir la documentación que el particular tiene, ¿no? Pueden tomar copias, ¿no? Copias incluso de los discos duros de las computadoras, de los correos electrónicos con el nombre de dominio de las empresas. Entonces, como sabrán entre ustedes, es pues bastante intrusivo, ¿no? Pero tiene sentido, tiene una razón de ser, que es verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo que tienen los particulares, que como les decía, devienen de contratos, títulos habilitantes, reglamentos administrativos, leyes, actos administrativos, medidas correctivas, medidas cautelares, sanciones impuestas, de repente en un procedimiento administrativo y otras. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, un poquito antes de contarles qué cosa dice la LEPAJ al respecto, contarles, hacer un poquito de historia, ¿no? Y decirles, pues, que ya les había señalado que existen una gran cantidad de entidades fiscalizadoras, muchas de ellas que incluso su actividad principal es esa, fiscalizar. Em, Anterior a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo a partir del Decreto Legislativo 1272 en diciembre del 2016, si ustedes leían la LEPAJ, no había una norma, no había un artículo, no había nada concerniente al ejercicio de la potestad administrativa de fiscalización. No había nada en la LEPAJ. ¿Qué cosa había? ¿Cuál era el marco normativo de esta actividad? Eran las propias regulaciones sectoriales e institucionales de cada entidad. Entonces, cada entidad regulaba esta potestad de fiscalizar de acuerdo a sus normas especiales. Habían algunas que tenían determinadas normas en las leyes, en normas con rango de ley que regulaban sus actividades y otras pues en reglamentos. Ya lo tenían más desarrollado en reglamentos y en normas con rango de ley tenían pues muy poquito, con la justa la potestad administrativa de fiscalización de repente. Cuando en los 90 se empiezan a crear las superintendencias,
Y ahí aparecen pues superintendencias fuertes dedicadas al ámbito de fiscalización. Ahí es cuando ellas tienen sus propias normas en sus leyes de creación, en sus normas con rango de ley. Los organismos reguladores tienen dentro de lo que es la ley marco de organismos reguladores y en sus propias leyes títulos especiales donde están todas las potestades de fiscalización que ellos tienen. Pero lo que les quiero decir es que cada entidad tenía lo suyo, cada entidad tenía su norma, las normas eran distintas, las normas eran dispersas, no había uniformidad, no había una norma, normas básicas o mínimas que debían tener las entidades para el ejercicio de esta actividad de fiscalización tan intrusiva en las actividades, en el quehacer privado, ¿no? Cada una tenía sus propias normas, entonces no había una norma básica, no había una norma base, no habían obligaciones base de las entidades que ejercen esta actividad, ni derechos ni obligaciones de los propios administrados a la hora de ser sujetos de estas actividades de fiscalización. Me refiero a normas básicas que se apliquen a todas las entidades. No había. Y la LEPAC no decía nada. Y estaban estas normas sectoriales. Con lo cual, pues algunas tenían muy regulados estos temas, algunas eran un poquito más respetuosas de repente de los derechos de los administrados o tenían normas que le daban cierta previsibilidad y a los administrados cuando, bueno, sabían cuál era el marco normativo, cómo iban a hacer los procedimientos, ¿no? Cuáles eran sus derechos básicos, pero otros no. Entonces, ello como que no le daba seguridad jurídica o restaba seguridad jurídica al ejercicio de esta importante potestad por parte de las administraciones. Y por ello es que en diciembre del 2016, cuando se hace esta importante modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo, se incluye un capítulo, el capítulo primero dentro del título cuarto, ¿ya? En el título segundo tenemos Procedimiento Administrativo General, en el título tercero de la LEPAG, en el título cuarto tenemos lo que era, bueno, antes decían procedimientos especiales, ¿no? Y estaban el procedimiento trilateral y el sancionador. A ese título cuarto se le agrega un capítulo, como capítulo primero del título cuarto, y este es el que regula lo que es la actividad administrativa de fiscalización previamente a lo que es la potestad administrativa sancionadora, ¿no? Porque si ustedes ven en la fiscalización, las actividades de fiscalización pueden ser previas al inicio de un PAS, no necesariamente, ¿ah? No todas las actividades de fiscalización terminan en el inicio de un procedimiento sancionador, pero muchas sí, ¿ya? Y entonces por ello se ubicó en esta parte de la ley. Y lo que se busca con esta inclusión de este capítulo primero en el título cuarto de la ley es dar uniformidad y coherencia a las diversas regulaciones sectoriales existentes, otorgar seguridad jurídica y predictibilidad en las normas que regulan la potestad de fiscalización de las diversas entidades. Y por ello se incluyen una serie de normas básicas, muy básicas, ya van a ver ustedes, con mucha remisión a normas especiales, ¿ya? Pero lo que buscan estas normas básicas es darle garantías al administrado cuando tienen que vincularse con las entidades de la administración pública en el momento en que éstas realizan las potestades de fiscalización sobre ellos, ¿ya? Entonces, estas normas básicas que vamos a ver ahora regulan la actividad administrativa de fiscalización de todas las entidades públicas y en los tres niveles de gobierno: ministerios, organismos públicos que integran el gobierno nacional, gobiernos regionales también y gobiernos locales. No son muchas, como les digo, si ustedes ven, son pocas normas. Hay mucha revisión a la regulación especial, lo que establezcan las normas especiales. ¿Por qué? Porque cada ámbito de competencia sobre el cual se ejercen actividades de fiscalización son muy diversos, ¿ya? Una cosa es fiscalizar actividades de tipo educativas, cómo se desempeñan, por ejemplo, los colegios, cómo prestan los servicios educativos a los alumnos, por ejemplo, de lo que es fiscalización sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, de lo que es fiscalización frente a eventos ambientales, por ejemplo, o riesgos ambientales, de lo que es las actividades de fiscalización en las carreteras, por ejemplo, cuando se realizan actividades de transporte por parte de las empresas de transporte de mercancías, los camiones, estas cosas, ¿no? O el transporte de pasajeros en carreteras, que genera un riesgo en sí, ¿no? Lo que es la actividad de transporte, ¿no? Y otra clase de actividades, como por ejemplo la fiscalización en relación al cumplimiento de servicios públicos, como lo que es el servicio de telecomunicaciones, comunicaciones de celulares, internet, servicios de prestación de servicios de energía eléctrica, agua, etcétera. Todo ello es sujeto de fiscalización por parte de los reguladores. Entonces, es tan distinto fiscalizar temas ambientales, educativos, de salud, de trabajo, tributario, es que en estas normas que van a ver ustedes hay mucha remisión a las normas especiales. Pero lo que vamos a ver ahora es
conceptos básicos que se aplican a todas y normas básicas que se aplican a todas las entidades públicas. Entonces, lo primero que quiero decir aquí es que las actividades de fiscalización son potestades administrativas dentro de lo que es la función administrativa de las entidades públicas, que es prestar servicios en relación directa con el ciudadano. Para ejercer esta función administrativa, cada entidad tiene potestades o atribuciones. Dentro de la lista de potestades que tienen la potestad de reglamentar las leyes en base al cual ejerce su función administrativa, ¿cierto? La potestad reglamentaria. La potestad de otorgar títulos habilitantes o permisos o licencias administrativas a partir de procedimientos a pedido de parte. Tienen la potestad sancionadora, ya cuando encuentran que los administrados han incumplido determinadas obligaciones de carácter importante, ¿no? Potestad sancionadora. Tienen la potestad para resolver controversias en el ámbito administrativo, que es resolver procedimientos especiales, procedimientos trilaterales. Y también tienen la potestad de fiscalización. Entonces, dentro del abanico de atribuciones que tienen para el cumplimiento de su competencia, una es la potestad de fiscalización. Ojo, la potestad de fiscalización es una actividad. ¿Ya? Es un acto, una potestad administrativa. No es un procedimiento administrativo. Ojo, no nos confundamos. No es un procedimiento administrativo. ¿Qué cosa es un procedimiento administrativo? Conjunto de actos y etapas destinados a la formación de la voluntad de una entidad que ejerce función administrativa o de una entidad de la administración pública, voluntad que va a afectar directamente el ámbito de derechos, obligaciones, de derechos y obligaciones o intereses de un administrado en forma directa a través de la emisión de un acto administrativo que afecta a un administrado. Entonces, un procedimiento administrativo, conjunto de etapas y actos destinados a que se forme la voluntad del Estado y voluntad que va a estar recogida en un acto administrativo que se aplica directamente a un ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, afecta, positivo o negativamente de repente, el ámbito de derechos de este ciudadano. Y por eso este ciudadano, si no está de acuerdo con el acto administrativo final, producto de un procedimiento administrativo, lo puede impugnar. En cambio, la potestad de fiscalización no, es el ejercicio de una actividad, de una potestad, de una atribución. Por lo tanto, las actas de fiscalización no son actos administrativos porque no son constatación de hechos, ¿ya? No son la manifestación de voluntad de la administración que va a afectar directamente el ámbito de derechos de un administrado. No, las actividades de fiscalización no terminan en un acto administrativo, terminan en un acto de fiscalización que recoge hechos, que verifica hechos. Si ustedes los quieren ver así, el acta de fiscalización puede ser utilizada como un medio de prueba en un procedimiento sancionador, por ejemplo, o es un medio de prueba que puede dar lugar a una medida correctiva o una medida cautelar, que sí son actos administrativos, pero en sí, la actividad administrativa de fiscalización no es un procedimiento, no termina en un acto administrativo. Y por lo tanto, cuando ustedes, como particulares, por ejemplo, les entregan un acta, ustedes no pueden impugnar el acta porque no es un acto administrativo y solo se pueden impugnar, y habrán visto en la sesión de recursos impugnatorios, actos administrativos, ¿ya? Sea de trámite en ciertas circunstancias, sea definitivos, pero no se puede impugnar medios de prueba. Directamente me refiero, ¿no? Como parte de un recurso impugnatorio contra un acto, sí podemos cuestionar los medios de prueba, eso sí, ¿no? Y ahí podríamos cuestionar un acta de fiscalización, por ejemplo, su mérito probatorio, su valor probatorio, pero no en sí no podemos impugnar un acta de fiscalización, por lo que les digo, es una potestad administrativa, ¿ya? Entonces, no las actas de fiscalización o la actividad esta de fiscalización no termina en la emisión de un acto administrativo definitivo. El acta de inspección no es impugnable, es un acto de trámite, pueden considerar el documento como un medio de prueba en determinadas circunstancias. Em, Como producto de esta actividad de fiscalización, sí, digamos, si el fiscalizador, si la entidad tiene competencia para ello, como corolario de la actividad de fiscalización se pueden emitir medidas correctivas, medidas cautelares también, siempre y cuando la entidad lo tenga dentro de su ámbito de competencia, dada por una ley o sus propios reglamentos, ¿ya? En ese caso, esa medida correctiva, esa medida cautelar, sí es acto administrativo, sí es la manifestación de voluntad de una entidad que puede afectar los derechos de un administrado o sus intereses. Y entonces esta medida correctiva, esta medida cautelar sí va a ser impugnable, ¿ya? Pero el acta de fiscalización no, ¿ya? Y la potestad de fiscalización es de carácter unilateral, ojo, no requiere la voluntad del administrado. Siempre y cuando la entidad tenga la competencia para fiscalizar, la entidad va y fiscaliza. Y si el administrado no quiere, pues mala suerte, o sea, no hay que pedirle permiso. Ya, sí hay que respetar sus derechos a la hora de hacer la actividad de fiscalización conforme al marco legal vigente. Y justamente para eso es que se han aprobado estas normas dentro del EPA. Y justamente para esto, las propias entidades tienen el marco normativo que regula el ejercicio de esta actividad de fiscalización en su
ámbito de competencia. Lo otro que quería señalar aquí es que cuando escuchamos hablar de fiscalización, tenemos que entender que son todos los actos y diligencias de investigación, supervisión, control, inspección, como se llame, ¿ya? A veces dicen supervisión, otros control, otros inspección. Bueno, todos son actividades de fiscalización. O sea, todas estas actividades, sea el nombre, como las hemos bautizado, digamos, sea el nombre que tengan en la normativa especial, constituyen actividades de fiscalización y por lo tanto se le va a aplicar este capítulo correspondiente que regula las actividades de fiscalización de las entidades en la LEPAJ, ¿ya? Y estos actos o diligencias que pueden desarrollar las entidades de investigación, supervisión y control, lo que busca es verificar el cumplimiento o no de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones que tienen los administrados y que deberían cumplir, ¿ya? Limitaciones, prohibiciones, obligaciones que derivan de normas legales o reglamentarias, reglamentos administrativos, por ejemplo, contratos del Estado, el cumplimiento de los contratos de concesión de servicios públicos, por ejemplo, de luz, de telecomunicaciones, de agua, la realizan los reguladores a través de actividades de fiscalización, ya verifican si las empresas operadoras, los concesionarios están cumpliendo o no sus obligaciones, ¿ya? U otra fuente jurídica, ¿qué otra cosa pueden verificar las entidades? El cumplimiento de actos de las obligaciones derivadas de actos administrativos habilitantes, el cumplimiento de sanciones, el cumplimiento de medidas correctivas, etcétera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta actividad de fiscalización en la propia LEPAJ ha sido incorporada, claro, para el cumplimiento de obligaciones y prevenciones y prohibiciones de repente, pero con una finalidad en sí. O sea, la finalidad no es constatar incumplimientos para poner multas, para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, no. Lo que busca la actividad de fiscalización es el cumplimiento de las normas o actos administrativos que ha emitido la entidad. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que las actividades de fiscalización tienen un enfoque de cumplimiento normativo. Ya no es, vamos a ver qué está haciendo el administrador, a ver qué cosa incumple para castigarlo. No, lo que busca la actividad de fiscalización es ser parte de los mecanismos de enforcement de la regulación, es decir, mecanismos de cumplimiento de regulaciones, como a través de estas actividades de fiscalización que lo que buscan es ser, si se quiere, persuasivas, ¿no? Porque el administrador sabe que en cualquier momento pues lo van a poder supervisar. Y si sabe que eso puede pasar, entonces va a tener más cuidado en cumplir las normas, en tener su documentación en orden, etcétera, ¿no? Porque sabe que lo pueden fiscalizar. Entonces es un mecanismo para lograr el cumplimiento normativo, ¿ya? Y a la vez, enfoque de cumplimiento normativo, a eso se le llama, pero también tiene una finalidad de prevención y gestión del riesgo, ¿ya? Allí donde hayan riesgos que podrían devenir de repente del incumplimiento o de una aplicación que no es la mejor de la normativa vigente, por ejemplo, o de obligaciones de otro tipo, entonces lo que buscan las actividades de fiscalización es adelantarse un poquito antes a las situaciones de incumplimiento y de repente se encuentran situaciones que podían generar riesgos, alertar mediante cartas, mediante comunicaciones de riesgos, mediante advertencias, incluso mediante medidas correctivas, imponer obligaciones o alertar al administrado sobre situaciones de riesgo para evitar que se incurra en incumplimientos y que se genere un daño, por ejemplo, producto de ese incumplimiento. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en temas ambientales sería que se pueda llegar a ese nivel, ¿no? A poder incluso no solamente verificar el incumplimiento en normas ambientales porque ello genera pues una afectación de difícil recuperación, sino incluso poder prevenir, ¿ya? Y entonces este es el enfoque de la LEPAJ. Enfoque de cumplimiento normativo, enfoque de prevención y gestión de riesgos a través, no solo verificando el incumplimiento de normas, ¿no? Sino proteger el interés público incluso a través de advertencias, alertas, recomendaciones, imposición de medidas correctivas, etcétera. Entonces, este es el enfoque que tiene la LEPAJ, ojo. Entonces, el enfoque de la LEPAJ sobre las actividades de fiscalización no es punición de conducta, no es la antesala a un procedimiento sancionador, no, sino es la verificación del cumplimiento del ordenamiento con una finalidad tanto preventiva como correctiva, ¿no? Finalidad preventiva, evitar llegar a incumplimientos, detectar riesgos, recomendaciones, emitir recomendaciones, alertas, advertencias, no solamente inicio de pasa, y con ello ejercer una actividad que busca ser disuasiva de incumplimientos. Y por otro lado, bueno, si estos ocurren, pues finalidad correctiva, ¿no? Si es necesario, pues sancionar también como una forma de disuadir al administrado y de obligarlo a que empiece a cumplir las normas, pero también corregir, ¿no? A través de medidas correctivas que pueden ir aparejadas conjuntamente con sanciones o de repente sin ellas, ¿no? Esta es la finalidad correctiva de la actividad de fiscalización.
Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tienen que, en las actividades de fiscalización que son muy, digamos, especializadas, porque como les decía, no es lo mismo, pues, verificar obligaciones que devienen del Código Consumidor, por ejemplo, ¿no? De aquellas que devienen de, que tienen que cumplir las IPRES o las instituciones que prestan servicios de salud, por ejemplo, o obligaciones vinculadas, al respeto de las normas de tránsito, ¿no? Son ámbitos muy diferentes. Entonces, la fiscalización tiene una característica de ser muy técnica, ¿ya? Entonces, las inspecciones se tienen, de la conducta del administrado tienen que realizarse de acuerdo a estándares claros, objetivos, vinculantes de qué es lo que se va a inspeccionar, la forma como se inspecciona. Y cuanto más técnica, más complicada es la actividad, pues con mayor razón, ¿no? Este, y estas técnicas a la hora de fiscalizar tienen que estar sustentadas en normativas. Y no nos olvidemos que a la hora de realizar estas actividades de fiscalización, en primer lugar, las entidades pueden fiscalizar siempre y cuando tengan esta potestad dada por norma con rango de ley de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en sus normas y a las normas básicas que están en la propia LEPAJ. Entonces, aquí entra, se aplica, pues, como en todo el ámbito de competencia, en todo lo que es función administrativa, el principio de legalidad, ¿cierto? Las entidades solamente pueden hacer aquello que les está permitido por el marco legal vigente con la finalidad para el cual se les ha dado determinadas competencias y de acuerdo a los procedimientos establecidas en sus normas legales y reglamentarias. Esto se aplica también a la actividad de fiscalización, principio de legalidad. Y lo otro vinculado ya con las técnicas de fiscalización, con los aspectos sustantivos, es el principio de razonabilidad. Las actividades que realicen, las técnicas que utilicen tienen que ser razonables. O sea, intervienes sí, pides documentos sí. Si te sacas copias, te llevas documentación, intervienes sin previo aviso, con aviso, pero tiene que haber una razonabilidad entre el ejercicio de la actividad de fiscalización y la finalidad que busca esta actividad. ¿Ya? Si es de repente con un enfoque preventivo, de repente con un enfoque cautelar para prevenir eventuales riesgos de incumplimiento, pues no tiene sentido que hagas una actividad de fiscalización, de repente de sorpresa, ¿no? Más bien sería lo otro, avisar, ¿no? Para ver si la documentación, el personal que puede brindar la información esté ahí cuando llegue el fiscalizador, etcétera. Entonces, se aplica mucho lo que es el principio de legalidad y también el principio de razonabilidad a la hora de determinar qué vas a fiscalizar, cómo lo vas a fiscalizar y con qué metodología, ¿no? Y todo eso tiene que estar amarrado con la finalidad que busca estas actividades de fiscalización, ¿ya? Y eso lo van a ver ¿dónde? En el plan de supervisión, porque las entidades tienen planes de supervisión, ¿ya? Tienen planes anuales de supervisión y también realizan supervisiones de repente que no están dentro del plan anual, pero por lo que sucede, digamos, en la realidad por ahí, amerita que sucede algo, un evento que no estaba previsto, ¿no? Una situación, y entonces hay que ir a fiscalizar, ¿no? Y siempre respetando los derechos constitucionales de los administrados en la actividad administrativa de fiscalización. Bueno, lo otro que quería decirles, vinculado al principio de legalidad, es que la potestad fiscalizadora la tienen las entidades que tienen este ámbito de competencia otorgado por ley o decreto legislativo. O sea, hay una reserva de ley para el ejercicio de esta competencia. Entonces, tiene que haber necesariamente una ley o un decreto legislativo que le otorga a una determinada entidad la potestad de fiscalizar, para que lo puedan hacer. Ya en sus reglamentos serán desarrolladas que fiscaliza, cómo fiscaliza, etcétera. Todo eso puede estar en sus reglamentos de fiscalización, de supervisión y fiscalización. Puede estar ahí, pero la potestad tiene que estar dada en una norma con rango de ley. Si no está dada en una norma con rango de ley, no pueden hacerlo. No tienen la competencia para hacerlo. Em, ¿Qué más tenemos? Ya. Las actividades de fiscalización hacen las entidades de acuerdo a sus planes de fiscalización, etcétera, ellas solas, pero también lo pueden hacer en forma conjunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay actividades de fiscalización conjunta que lo pueden hacer vía colaboración institucional, por ejemplo, la SUNAFIL con la SUNAT. ¿Ya? Entran a ver obligaciones de carácter laboral y de paso obligaciones de carácter tributario, todo junto, ¿ya? Y lo otro es que en materia de tercerización también se puede realizar actividades de fiscalización a través de terceras personas que son contratadas justamente como fiscalizadores. Eso lo establece la propia LEPAJ, aunque en la LEPAJ hay una limitación y se dice que tiene que haber un decreto supremo aprobado por PCM para que las entidades puedan realizar fiscalización tercerizando esta actividad. Pero ojo, cuando hay entidades que sí lo hacen porque tienen dentro de sus leyes especiales la facultad de tercerizar el ejercicio de la actividad de fiscalización. Lo tiene OSINORMIN, lo tiene OEFA, lo tiene OSINFOR, ¿ya? Y otras entidades más.
¿Esto qué quiere decir? Que contratan a terceros para que vayan a fiscalizar, pero estos fiscalizadores son previamente capacitados, fiscalizan de acuerdo a actas aprobadas por la entidad, solamente fiscalizan, es decir, levantan actas. Los actos administrativos que derivan de esas actividades de fiscalización, llámese inicio de paz, medidas correctivas, medidas cautelares, esas tienen que ser suscritas, firmadas, autorizadas por las direcciones de la entidad, por los órganos de línea, no por terceros, ¿no? No, no, no así. Y el sentido de la tercerización es poder ampliar el ámbito de las actividades de fiscalización. Si tienes más personas, puedes llegar a más locales, puedes llegar a más ámbitos geográficos, puedes llegar a más personas naturales, puedes verificar más obligaciones dentro de todas aquellas que una entidad tiene que fiscalizar en el ámbito de su competencia. ¿Ya? Entonces, por eso se recurre a la tercerización para aquellas que lo tienen autorizadas actualmente por leyes especiales, porque el artículo del EPAG, este 59, todavía no se está utilizando. ¿Ya? Este, mm, y bueno, el inicio de la actividad de fiscalización siempre va a ser de oficio. Es decir, la entidad que tiene la competencia decide ella iniciar su fiscalización. Este, mm, Puede ser por diversas razones, ¿ya? Puede ser por iniciativa propia de la autoridad fiscalizadora de la entidad. De repente, el año pasado se han dado muchos incumplimientos en materia de, voy a decir algo, en materia de protección al consumidor, en servicios de salud, ¿ya? Como hay tantas denuncias, ¿no?, que ingresan por consumidores, ya para este año 2025, dentro del plan de fiscalización de Indecopi, vamos a poner fiscalizar a determinados tipos de entidades, que brindan servicios de salud. ¿Ya? En lo que tiene que ver con las obligaciones, con los derechos del consumidor. Se me ocurre algo, no podrían ser otras actividades. Entonces, hay iniciativa de la propia autoridad fiscalizadora. Por orden superior, de repente por una denuncia de los administrados o por denuncias o peticiones de los administrados. Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando en el año 2020 la pandemia empezó en marzo? ¿Se acuerdan? Y a todos nos mandaron en cuarentena a la casa, a todos. Y entonces en esa época justamente empezaban los servicios educativos de los colegios, empezaba el año escolar, la segunda quincena de marzo, y de pronto los colegios se vieron obligados a brindar los servicios educativos en forma remota. Y entonces de pronto llegaron a Indecopi infinidad de denuncias, de quejas, de reclamos de padres de familia que decían que los colegios les estaban brindando, les estaban cobrando el mismo monto de pensión cuando no les daban determinados servicios presenciales. Esa fue la principal queja. Después hubieron otras vinculadas a la calidad de los servicios, ¿no? Pero sobre todo era en cuánto le cobraban, ¿no? Porque los papás consideraban que era injusto que les cobren lo mismo cuando los chicos estaban en casa y no hacían uso del local, de repente del agua, del colegio, de qué sé yo, ¿no? Este, y les estaban cobrando lo mismo. Entonces hubieron tantas denuncias, tantos reclamos que el Indecopi ese año 2020, con todos sus funcionarios, sus inspectores metidos toditos en su casa, hicieron una actividad de fiscalización remota enorme, ¿ya? Y que dio bastantes resultados. Llegaron a un ámbito bastante grande de colegios y todo lo hicieron con medios digitales, en actividades de fiscalización remota, que se inició a partir de este evento fortuito que nadie había visto venir, ¿no? Y con motivo de denuncias de los administrados que se quejaban por este tema. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo. Pero ojo, siempre debemos recordar que la decisión de iniciar una actividad de fiscalización es de oficio, la realiza la propia autoridad. Puede recibir denuncias X de los administrados y decide si eso da lugar a iniciar una actividad de fiscalización o de repente no. De repente simplemente mandan cartas a los quejados, ¿no? O averiguan pues esas denuncias no dan lugar a nada y las archivan si no encuentran indicios de incumplimientos, ¿no? Que de tal magnitud que haya una afectación al interés público y que demande el inicio de una actividad de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre inician de oficio. Lo otro, que si por ahí tienen preguntitas, sí, quizás sea mejor que las preguntas las hagamos al final, iniciar mi exposición para hacerlo un poquito más ordenado, las preguntas, ¿ya? Bueno, los planes de supervisión. Ya les decía que las entidades tienen planes de supervisión, muchas tienen planes anuales de supervisión. En materia ambiental son los famosos PLANEFA, si no me equivoco, son los planes que tienen todas las entidades para supervisar obligaciones de tipo ambiental o incumplimiento de normas ambientales, de regulación ambiental en su ámbito de competencia, ¿ya? Entonces, estos planes de supervisión, como les decía, tienen varios insumos para armarlos, ¿no? Para saber qué cosa se va a fiscalizar. Desde análisis de riesgo que hacen las entidades, y incluyen en sus planes aquellas actividades que generan un riesgo mayor, ¿ya? Y por ello priorizan determinadas inspecciones.
o bien reclamos o denuncias de los usuarios que han recibido, por ejemplo, el año anterior, o de repente títulos habilitantes que han otorgado a las entidades. Hay un determinado tipo de autorización que han otorgado más, bastante cantidad, entonces eso es lo que tienen que entrar a fiscalizar, o casos donde pues normalmente hay mayor número de mayores evidencias de incumplimientos. Entonces, en base a estos insumos deciden pues y arman su plan de supervisión y sobre eso trabajan. Em, bueno, entonces hemos llegado a que hay una entidad que tiene la potestad de fiscalizar, que tiene su plan de supervisión y sale a fiscalizar. Cuando salen a fiscalizar, ¿qué facultades tienen las entidades? Ojo. Entonces, y ahí la LEPAJ ha puesto una lista, ¿no? Y las voy a comentar rápidamente. ¿Qué nos dice la LEPAJ en el artículo 240? Dice que se puede hacer actividades de fiscalización, de inspección, con o sin previa notificación. Es decir, le puedes avisar al administrado antes, porque de repente es más útil para la fiscalización, dependiendo de cuál es la materia, tener pues toda la documentación ordenada, que esté el gerente de la empresa para brindar la información, para recibir a los inspectores, etcétera. De repente no, depende de lo que se va a fiscalizar. Entonces las entidades son las que deciden si hacen la fiscalización previa notificación o se aparecen de sorpresa. Pero cuando llegan, el fiscalizador se tiene que identificar. ¿Ya? De todas maneras, tiene que decir soy fulano de tal, vengo de tal entidad, vamos a fiscalizar A, B y C, obligaciones, etcétera. En esa actividad de fiscalización tiene que haber un respeto a la inviolabilidad de domicilio. Ojo, pero esto se aplica cuando la persona que va a ser fiscalizada vive en el local, ¿no? Donde se realizan las actividades que se van a fiscalizar, ojo, ¿ya? Si eso ocurriera, entonces en estos casos, el administrador puede decir, ah, sí, bueno, le permite al fiscalizador entrar, pero si no quiere, se puede acogerse al respeto a la inviolabilidad de domicilio, ¿ya? Y en ese caso habría que pedir orden judicial para poder entrar a fiscalizar, ¿no? Si es que el administrado pues no lo permite, ¿no? Pero rige esto, ¿no? El respeto a la inviolabilidad de domicilio. En los casos en que pues sean domicilios, ¿no? Lo otro es, facultades de las entidades pueden pedir al administrado que exhiba documentos, expedientes, archivos y otros, ¿ya? Para acceder a información que son datos personales o información confidencial, ojo, estas están cubiertas y protegidas en el caso de datos personales por la Ley de Protección de Datos Personales y en el caso de información confidencial por la ley que establece la información que es de acceso público, la Ley de Acceso a la Información Pública y que tiene en la ley tres artículos que se refieren a información que es reservada, confidencial o secreta, incluso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, información que puedan tener determinadas empresas en materia económica, eh, que, que contienen pues los procesos que siguen o los costos de sus procesos, ¿no? Que son el core del negocio, por ejemplo, entonces es considerada información confidencial. No es información pública, porque imagínense, podría haber una afectación a su gestión, un daño frente a la competencia, si esta información de tipo confidencial sobre sus costos, sus procedimientos para producir determinados bienes o servicios, etcétera, fuese información pública, ¿no? Entonces, en el caso de que hablemos de datos personales o información confidencial, ellos se rigen por estas leyes especiales que les comento, y hay protección, y bueno, el acceso a esta información, pues, tiene que se tiene que hacer de acuerdo a estas normas y tiene que hacerse prevalecer el carácter de información confidencial de esta información, ¿ya? O sea, no es que no la puedan, no es que la puedan negar en el caso de la información reservada o confidencial, sino que la brindan a la entidad, pero la entidad tiene la obligación de protegerla y de darle ese carácter. Entonces, si viniese alguien a pedirle como información pública, ellos van a tener que decir que no. Si entregan documentación que tiene que ver con esta información, tienen que tachar la parte que corresponde a información que es considerada confidencial, por ejemplo, o de datos personales. ¿Ya? Lo otro aplica la inviolabilidad de correspondencia, también la reserva tributaria, la reserva bancaria, todo esto aplica a la hora de hacer em, actividades de inspección, pero ojo, no se olviden que los correos electrónicos con la dirección de dominio de la empresa o de las entidades públicas no son información personal. ¿Ya? Y por lo tanto no están afectados con la inviolabilidad sobre la correspondencia. Cuando estamos hablando de correos de las empresas o incluso de correos de los propios funcionarios públicos con el nombre de dominio de la entidad, eso no es información privada, por si acaso. Entonces, ¿por qué todo se considera vinculado a la actividad empresarial o la actividad de la empresa en la cual se desempeña pues el trabajador, el colaborador? ¿Ya? Los inspectores pueden tomar copia de los archivos físicos, archivos ópticos, electrónicos, pueden entrar y copiarse todo lo que hay dentro de la memoria de la computadora, por ejemplo,
¿ya? Dentro del disco duro de la computadora. Eso lo permite, se puede hacer. Pueden tomar fotografías, pueden grabar audios, videos, ¿ya? Pero siempre, siempre lo que dice la norma es con conocimiento previo del administrado. O sea, ocultitas no los van a grabar, le tienes que avisar que los van a grabar, van a tomar la foto, etc. Y pueden utilizar los medios necesarios para el registro completo y fidedigno de la acción de fiscalización. Ojo, pero siempre el límite es con conocimiento del administrado. Y en estas facultades de las entidades, por si acaso, la propia ley LEPAG establece otras facultades establecidas en las leyes especiales de las entidades. Por lo que les estoy diciendo, porque no es lo mismo fiscalizar temas ambientales que educativos, que de salud, que de transporte, que de prestación de servicios públicos u otros que pudieran haber. Entonces, como son materias tan especializadas, la propia LEPAG contempla esto y permite que hayan otras facultades en leyes especiales. Subrayo, ¿ah? Normas con rango de ley. Por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? A- eh, Realizar supervisiones o inspecciones en forma incógnita o en forma encubierta. ¿Lo pueden desarrollar las entidades? ¿Lo pueden desarrollar? Sí pueden. Ojo, pero siempre y cuando tengan una norma con rango de ley que se los permita. Si no tienen norma con rango de ley que les permite fiscalizar de incógnito, no lo pueden hacer, porque se va a aplicar lo que establece la LEPAG. Puedes llegar sin avisar, pero te tienes que identificar. Entonces, ¿hay entidades que hacen fiscalizaciones de incógnito? Sí, dependiendo de la materia, porque hay materias o actividades a fiscalizar que si te avisas que vas a ir a fiscalizar, pues no fiscalizas nada, ¿ya? Por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones. Imagínense que ustedes van a ver la calidad, pues, de la atención, si las empresas operadoras están atendiendo bien a los usuarios cuando van a hacer reclamos, ya sea por teléfono, sea por la página web, sea en las oficinas, ¿no? Cuánto tiempo se demoran en atenderlos, si los dejan ahí una hora parados en la cola esperando a que se cansen y se vayan y no reclamen nada, o sea, esa clase de cosas. Entonces, eso se hace, por ejemplo, el CEPTEL lo realiza, lo ha realizado realizando actividades de incógnitas, ¿no? Entonces los fiscalizadores agarran un número de celular, a veces su propio celular, y de repente llaman, interponen un reclamo, ven cuánto tiempo se demoran en atenderlos, etcétera. No, no van a decir, pues soy el fiscalizador de CEPTEL que venía a fiscalizar si estás atendiendo bien al usuario, me voy a hacer pasar por usuario porque lo van a atender bien, ¿no? No tiene sentido. Entonces, tienen que hacerlo de incógnito. Y el CEPTEL, por ejemplo, lo tiene en su marco normativo. Otras actividades que se hacían mucho, ahora ya no tanto, pero porque digamos ya los locales, ¿no? De atención al público son más cuidadosos en el trato al público, evitando conductas de discriminación, por ejemplo. Pero en una época se daba mucho esto, y entonces tenían a los supervisores, allá por los 90 los supervisores de, por ejemplo, el Indecopi, que iban a verificar de eventuales conductas discriminatorias o denuncias, disfrazados de usuarios. Iban en la noche, por ejemplo, a entrar a un salón de baile. Y entraban haciéndose pasar por clientes y veían si los dejaban entrar o no, los discriminaban, etcétera. Entonces, esto se hacía como incógnito, pero ellos tenían la habilitación en norma con rango de ley para hacerlo, ¿ya? Y ¿qué más tenemos por acá? Ah, ya, yo también quería hablarles, porque el tiempo se pasa rapidito, miren, ya voy a tener que acabar con esta presentación, pero quería contarles algo. Las actividades de fiscalización también se pueden realizar por medios digitales. De hecho, les contaba esto que hizo la Indecopia en el año 2020, ya en plena cuarentena, ellos hicieron una fiscalización enorme porque era un tema de interés público, era súper importante. Quienes tienen hijos se acordarán cómo fue en esa época, en el año 2020, y ellos hicieron esta supervisión remota. Bueno, esta posibilidad de hacer actividades de fiscalización remota tiene base legal por si acaso, lo tiene ahora, en ese momento no, pero ahora sí, y está recogido no directamente me refiero, está recogido en los artículos 64 y 65 del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, ¿ya? El reglamento de la Ley de Gobierno Digital, les voy contando, es el Decreto Supremo 029/2021 de PCM, que es el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que es el Decreto Legislativo 1412, ¿ya? Pero este reglamento, así les digo, así bien fuerte, ya, bien fuerte para que no se les olvide, también tiene disposiciones reglamentarias de la LEPAG. Ojo, ¿ya? Este reglamento de la Ley de Gobierno Digital. ¿Y qué es lo que reglamenta? Los actos administrativos digitales y procedimientos administrativos digitales de la LEPAG, ¿ya? Y además, este reglamento por eso es bueno que le echen una mirada, que lo revise, ¿ya? Ahora que estamos digitalizando procedimientos, todas las entidades, creo. Entonces, pero también tiene en el artículo 64 y 65 un par de disposiciones vinculadas a las actividades de fiscalización por canal digital, ¿ya? Y dice
que las actividades de fiscalización pueden realizarse vía reuniones digitales, ¿ya? Que en ese caso se aplica estas normas que estamos hablando de la LEPAJ, ¿ya? Y se aplica también los artículos que tienen que ver con el principio del debido procedimiento, ojo, ¿ya? Porque en ámbito de fiscalización también se aplica lo que es los derechos del administrado vinculados del principio del debido procedimiento, ojo, ¿ya? Entonces, vamos recapitulando: principio de legalidad, principio de razonabilidad, principio del debido procedimiento, se aplica también en actividades de fiscalización. Ya que más nos dice el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que las reuniones digitales pueden ser grabadas, ¿ya? Para tener pues un medio de prueba dentro de lo que es el procedimiento administrativo, ¿no? Em, y que se debe comunicar al ciudadano, aquí repiten lo que dice la LEPAJA, ¿ya? Se debe comunicar al ciudadano sobre dicha grabación, conforme a la ley, y realizarse la grabación conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Ya? Entonces, aquí te vuelven a repetir, porque no se olviden que cuando graban está ahí la imagen del administrado, pues, ¿no? Entonces, aquí lo vuelven a repetir esto de que en las actividades de fiscalización siempre se guarda lo que es datos personales. Y que, como, digamos, las actividades de fiscalización se recogen en actas, ¿cierto? Entonces, estas actividades de reuniones digitales pueden ser generadas con documentos electrónicos firmados con firma digital del funcionario, ¿ya? Los funcionarios públicos ahora tienen firma digital. Casi todos tienen firmas digitales que, con mecanismos de verificación bastante exhaustivos, ¿ya? Entonces, estas actas de fiscalización, cuando se realizan reuniones digitales, también pueden ser firmadas en forma digital, ¿ya? Y siempre en el marco de la infraestructura oficial de firma electrónica. ¿Ya? La infraestructura oficial es este uso de firmas digitales, de otorgamientos, certificados digitales, otorgamiento de firma digital, uso de clave, todo ello está bastante regulado en base a la normativa aplicable a la infraestructura oficial sobre firmas digitales, ¿ya? Entonces, las actas de reunión firmada por las partes em, dice, siempre y cuando las firmas digitales sean generadas en el marco de la normativa que les digo, ¿no? O de repente alguna modalidad de firma electrónica distinta a la firma digital, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 06/2016 PCM, ¿ya? Entonces, este Decreto Supremo, por si acaso, tiene medidas para el fortalecimiento del uso de la infraestructura oficial de firma electrónica, la IOFE. Cuando ustedes vean eso, sepan que existe normativa que regula la infraestructura oficial de firma electrónica, es decir, la firma que utilizan los funcionarios tiene todo un marco jurídico. Y se entra, se pone la clave y todo esto, ¿no? Pero ustedes habrán visto que también a veces copiamos documentos donde ponemos nuestra rúbrica, lo copiamos en el PDF y va con el PDF. Entonces, lo que nos está diciendo la norma es que se podría utilizar otras formas de firmas de repente, pero siempre y cuando se encuentren dentro de lo que establece la cuarta disposición complementaria final de esta norma, el Decreto Supremo 026. ¿Y qué dice esta norma? Que las entidades de la administración pública y sus administrados pueden utilizar firmas electrónicas distintas a la firma digital en sus trámites y procedimientos administrativos cuando dichas entidades estiman que esas firmas son apropiadas para la realización de los trámites habiendo realizado evaluación de riesgos, ¿ya? Este, entonces las entidades asumen la responsabilidad de recibir esta clase de documentos con estas firmas, pero ellas asumen la responsabilidad porque ellas son las que tienen que haber evaluado si es que pueden recibir documentos con este tipo de firmas que no responden a la infraestructura oficial de firma electrónica. Eso pasa, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando hacen algún procedimiento y, como les digo, ponen la firma digital, la rúbrica, la pegan el documento, mandan el PDF y lo mandan a la entidad. Y indican su DNI y en el DNI ustedes se certifican su quiénes son ustedes, ponen su número de DNI, hay una serie hay una verificación sobre la persona, qué persona es, etcétera. Entonces, ahí pues no se pueden utilizar esta clase de firmas. Después, ¿qué más? Ah, ya, lo otro que es muy importante, el valor probatorio del acta de fiscalización, ¿ya? El acta de fiscalización deja constancia de los hechos verificados en la diligencia de fiscalización, pero dice la LEPAJ, y acá lo subrayo, siempre que esté levantada conforme a ley. Y ya les he dicho, ya hemos hablado de las normas que están establecidas en la EPAG. Podrían haber normas que regulan cómo se realiza la actividad de fiscalización en el marco normativo especial de cada entidad. Entonces, las actas van a tener valor, pleno valor, como medios probatorios, pero que admiten prueba en contrario, ojo, pero siempre que estén levantadas conforme a ley. Entonces, si en algún momento ustedes consideran pues que una fiscalización se levantó en un acta, ustedes han sido sujetos de la fiscalización y no están de acuerdo con la formalidad seguida para levantar el acta, pues esto es lo que tienen que cuestionar, ¿no? Que no se ha levantado el acta, que no se ha realizado el acta de fiscalización de acuerdo a lo que establece la ley,
estas normas que estamos hablando que están en el EPAC y las leyes especiales de la entidad para destruir el valor probatorio del acta, por ejemplo. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no? También, bueno, supongamos que el acta se ha hecho muy bien, se han seguido todos los protocolos, muy ordenado, excelente, pero resulta que ustedes no están de acuerdo con lo que los hechos consignados ahí. Entonces, estas actas admiten prueba en contrario. Sí admiten prueba en contrario. Ojo, no van a poder impugnar el acta. Lo que pueden impugnar es el acto administrativo que se emite en base a esa acta y ahí donde ustedes van a cuestionar el medio probatorio en sí. Si estamos hablando de un PAS, van a presentar descargos y en sus descargos van a incluir, van a cuestionar este medio probatorio si fuese un acto de fiscalización. ¿Ya? Pero en todo caso, a través de medios probatorios que utilice el administrado, puede desvirtuar aquellos hechos verificados en una acta de fiscalización. No tiene que romper la presunción de veracidad, ¿no? La presunción de veracidad, no, el valor probatorio. Lo otro es que las actividades de fiscalización em, pueden concluir en una constancia de que el administrado ha cumplido todas sus obligaciones. O sea, no, la actividad de fiscalización no tiene que terminar necesariamente en el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Acordémonos que tiene finalidad preventiva y finalidad correctiva. Entonces, eh, podría terminar simplemente que el fiscalizador hace sus fiscalizaciones y verifica que este señor, esta empresa, etcétera, cumple pues con todas sus obligaciones, ¿no? O de repente cumple con las obligaciones, pero por ahí hay detectado determinados riesgos menores, digamos, ¿no? Entonces, emite el fiscalizador recomendaciones de mejora. O de repente emite recomendaciones y pide, oye, administrado, corrige el punto A, B y C y dentro de un mes otra vez voy a venir a hacer fiscalización y voy a verificar que hayas cumplido A, B y C. ¿No? Eso puede ser también recomendaciones de mejora, correcciones, prevención de riesgo, incumplimientos identificados, donde la propia administración dice, no voy a iniciar un PAS, sino voy a regresar en un mes, por ejemplo, por darles un ejemplo, para ver que estés cumpliendo esto. Y si no cumples, ahí sí puede iniciar de repente un PAS, ¿no? Se puede fiscalizar únicamente con finalidad orientativa, ojo, cuando son, por ejemplo, normativas complejas, o son normativas nuevas, o son administrados nuevos. Entonces, de repente la administración dice, bueno, ya, voy a iniciar el cumplimiento de estas normas simplemente la fiscalización simplemente en forma orientativa. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Estacionamientos en la calle. Cuando se empezó a establecer en diferentes distritos en Lima que las vías públicas donde habían estacionamiento, dicen que las personas que se estacionan ahí solamente pueden utilizarlas por 2 o 3 horas y después tienen que salir para que todos utilicen el estacionamiento público, ¿no? Y para que las personas no utilicen un determinado estacionamiento público como su playa de estacionamiento y dejen su carro ahí pues 24 horas, ¿no? No, entonces cuando se empezó con esta normativa, al comienzo se ponían stickers en los carros, ¿no? Iban los fiscalizadores y ponían stickers advertencias, oye, te pasaste la hora, ¿no? Pero no se ponían multas. Eso era fiscalización orientativa. Pero después, cuando ya se hizo conocida la norma, etcétera, ahí sí pues empezaron a de repente a poner las multas, ¿ya? Em, pueden terminar con conformidad a las fiscalizaciones, con recomendaciones. Se puede fiscalizar de manera únicamente orientativa también. Se puede hacer identificación de riesgos o alertas para que los administrados mejoren su gestión. ¿Ya? Se puede hacer advertencias de incumplimientos que no son susceptibles del inicio de un PAS de responsabilidad administrativa, pero porque no resulta razonable, porque de repente simplemente señalando la advertencia ya el administrado cumple. Entonces, ¿para qué vas a iniciar un PAS? Con lo costoso que es hacer un procedimiento sancionador. De repente, simplemente con cartas de advertencias se logra que se cumpla la norma. No se olviden que la actividad de fiscalización lo que busca es ser un mecanismo de cumplimiento normativo, ¿ya? Entonces, no se busca sancionar al administrado, lo que se busca es que el administrado cumpla y cumpla por alguna razón, por una determinada finalidad pública. Las normas de tránsito se busca que se cumplan. Existe la regulación, existen los fiscalizadores en materia de tránsito. ¿Por qué? Porque la conducción en la vía pública es una actividad riesgosa, la conducción de vehículos, y por lo tanto lo que queremos es reducir el margen de riesgo y evitar accidentes y choques, etcétera, logrando concientizando a las personas y haciendo que cumplan las normas de tránsito, ¿ya? Entonces, en determinados casos, pues no es razonable iniciar un PAS, de repente basta con cartas de advertencia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Uy, el tiempo se pasa muy rápido. Y bueno, la fiscalización puede terminar en una recomendación también de inicio de paz. De repente el fiscalizador termina, levanta una serie, encuentra indicios de indicios, digo, porque hay el principio de presunción de licitud, no se olviden, presunción de inocencia administrativa. Entonces, como no se inicia un PAS todavía, el acta de fiscalización va a terminar
verificando la existencia de indicios de incumplimiento. Con lo cual, se recomienda el inicio de un procedimiento sancionador para ver si de verdad se está incumpliendo, no, quién está incumpliendo, en qué magnitud, con qué gravedad, etcétera. ¿Ya? Puede terminar también la actividad de fiscalización, de repente no en el inicio de un PAS, pero sí en la implementación de medidas correctivas. Ya, si es que el fiscalizador tiene la competencia para imponer medidas correctivas, pues lo puede hacer. Y otras posibilidades de terminar la actividad de fiscalización depende de lo que digan las leyes especiales. Ya, pero en líneas generales es así, o recomendación, verificación de cumplimiento, o recomendaciones, o alertas, o riesgos, o recomendaciones de inicio de un PAS, o medidas correctivas, ¿no? O cautelares, es básicamente en lo que termina las actividades de fiscalización, o en todo caso en la verificación de cumplimientos, ¿ya? Del administrado. Y también, ¿no? Como les decía, los fiscalizadores pueden terminar la actividad de fiscalización emitiendo medidas cautelares y o correctivas si es que están habilitadas para ellos y tienen esa competencia dada por norma con rango de ley o decreto legislativo. ¿Ya? Recordar que las medidas correctivas son medidas de naturaleza no sancionadora. Lo que se busca es restablecer la legalidad, restablecer el cumplimiento de la norma, no castigar, sino evitar los riesgos o parar situaciones de incumplimiento. ¿Ya? Cesar las conductas infractoras, evitar que se genere algún daño, cesar la comisión de algún daño, lograr que se cumplan las normas, etcétera. Em, y bueno, eso sería todo lo que yo tendría que comentarles esta noche y ahora sí, quedo a sus preguntas, a sus comentarios, que tengan a bien realizar. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora. Ha sido un placer escucharla. Estimados participantes, si alguno tiene alguna duda, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Por otro lado, pueden dejar sus consultas en la bandeja de chat. Veo que alguien está alzando su manito. A ver, escuchamos a Arturo González Ujú. y también tenemos algunas preguntitas en el chat, ya que las voy a contestar después de responderle a Arturo. Doctora, buenas noches. Antes que Buenas nada, noches. muchas gracias por su ponencia. Me llevo grandes aprendizajes dentro de cada uno de los conceptos que usted ha planteado esta noche. Mi duda va más que nada frente a un caso que hace un tiempo ya se vio en el centro donde yo estuve laborando, referente a una inspección municipal. ¿Qué sucede? De que se habían puesto publicidades de un evento que se iba a organizar en varios puntos de Lima. Y una inspectora había ido por cada uno de esos publicidades que se habían puesto y gestionó un acta de inspección y obviamente luego inició el procedimiento administrativo sancionador. Quería saber su apreciación sobre este caso, cuáles son las implicancias, si existe la validez de que se inicie un procedimiento administrativo sancionado por cada una de las publicidades, o hubiera sido su manejo y apreciación respecto a este caso. Ya, pero ahí me faltaría un poquito más de información, ¿ya? Yo entiendo, por lo que tú estás diciendo, me puedo imaginar que debe ser una inspectora, una fiscalizadora de alguna municipalidad, me imagino, ¿no? Correcto. Sobre un evento en Digamos, específico. mm, ¿Hola? así es, así es, Ya. doctora. Sobre por ejemplo, un concierto en una determinada fecha, se ponen varios letreros dentro del ámbito de competencia territorial de una municipalidad, ¿cierto? Así es. Ya, entonces ahí yo lo que considero es que se trata de un incumplimiento, por ejemplo, de una infracción. Podría ser una infracción o podrían ser más infracciones, depende de cómo ha sido tipificada este incumplimiento, ¿ya? Pero en todo caso, considero que el colocar, depende mucho cómo se tipifique la conducta infractora en la reglamentación, en la ordenanza de las municipalidades. Pero lo que me puedo imaginar es que si es un concierto, es una sola empresa, es una actividad, un concierto, por ejemplo, en un ámbito territorial, eso da para una infracción. O sea, todos los letreros en diferentes zonas dan para una conducta infractora en el cual
Los hechos tienen que ver con la instalación, por ejemplo, de letreros en la vía pública, que hacen promoción sobre una determinada actividad por una empresa, ¿no? Etcétera. Pero no es que tú puedas iniciar por diferentes letreros, un letrero, un letrero, un letrero, sino que todo ello constituye una sola voluntad de infringir una determinada normativa. ¿Ya? Entonces, pero bueno, el hecho de tener, por ejemplo, 10 letreros o 20 letreros es más grave que tener un letrero, ¿cierto? Entonces, a la hora de graduar la sanción, pues el tener, no sé, pues 20 letreros por todo el distrito, va a ser más grave que si tuviera solamente uno, ¿no? Pero ahí me parece que da para una conducta infractora por todos esos letreros. Pero como te digo, o sea, si lo que tienes es este empresario que pone letreros en un distrito y también pone en otro distrito y en otro distrito, entonces probablemente, ¿no? Los diferentes distritos le inicien sancionadores cada uno en su ámbito de competencia, ¿sí? Depende un poquito del caso. Espero haber podido contestar con la pregunta. Vamos a contestar aquí, leo la de un comentario de Aarón José Orellana. Dice... las actividades durante el periodo de la pandemia se establecieron las fiscalizaciones virtuales, claro. Nos está dando un comentario, Aaron. Dice, durante el periodo de la pandemia se establecieron las fiscalizaciones virtuales. En el caso de Sunafil, que Sunafil haya inspeccionado a una empresa privada de manera física y se haya deducido observaciones, la empresa puede impugnar el pronunciamiento alegando que toda actividad debe ser virtual. No, 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 no. No, no creo, ¿ah? Porque Sunafil puede hacer sus fiscalizaciones físicas y virtuales, ¿ya? El hecho de que lo hayan hecho, digamos, se estableció que las fiscalizaciones podían ser virtuales, no quiere decir que no podían ser físicas, ¿ya? Aquí, ojo, tendríamos que aplicar un poquito el criterio de razonabilidad, ¿ya? Entonces, el hecho de hacerlas virtuales no quiere decir que no las puedas hacer físicas. Lo que quiere decir es que las puedes hacer virtuales, ¿ya? No tendría mucha razón pretender cuestionar una fiscalización por eso, ¿no? Porque, ¿por qué me lo hicieron física? No, yo no le veo mucho sentido, sinceramente, ¿ah? Lo que sí se puede cuestionar es de repente que a la hora de hacer la fiscalización pues no se hayan cumplido determinados protocolos, que si todo el mundo estaba, se supone que con cuarentena, me estoy poniendo un escenario hipotético, ¿ya? Una empresa que está funcionando con menos personal porque todo su personal pues tiene que cumplir la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces ve fiscalizador físicamente y dice, no, que acá no están todos, que no se están prestando determinadas actividades y entonces el administrador dice, oye, pero estamos en cuarentena, o sea, mucho de mi personal está trabajando en remoto, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no por el hecho de hacerla física cuando la norma decía que podía ser virtual. Es que se podrían hacer las dos, considero yo. Dice Ruth Cruz. Si en el acta de fiscalización sí se consignó mal el domicilio del administrado, ¿debe ser declarado nula o se levanta una nueva acta? Depende de cómo haya ocurrido las circunstancias, ¿ya? Porque de repente no pusieron bien el domicilio, pero sí, o sea, se realizó el acta de fiscalización en un determinado domicilio, el domicilio es correcto, pero a la hora de escribirlo de repente no se pone bien. Yo no considero razonable, es verdad, o sea, hay un error, si se quiere decir ahí, ¿ya? Pero si eso no ha afectado el fondo de la fiscalización, si se hizo la fiscalización, se llegó al verdadero local de la empresa, se realizó todo lo que se tenía que realizar. Constataron incumplimientos, decir que porque pusieron calle, no sé, pues Berlín 194 en lugar de poner Berlín 192, no, no, en todo caso corriges eso, el domicilio, pero de ahí a pretender que sea nula, otra cosa es que se equivocan el domicilio, pongan mal el domicilio y se vean otro local. Y digan, no me han abierto la puerta, cuando ese no es el local, pues, de la empresa. Ya, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Dice Jesús Jean-Pierre Flores. ¿En qué circunstancias pueden los fiscalizadores imponer medidas cautelares durante una actividad de fiscalización y cuáles son los límites para evitar abusos? Ya, mira, el principal límite, el más importante de todos, es que para poder poner medidas cautelares, la entidad tiene que tener la potestad de hacerlo en actividades de fiscalización. Este es el primer límite y el más importante. ¿Tienen la facultad para hacerlo en actividades de fiscalización? Sí o no. Si tienen, pueden hacerlo. Primer lugar. Segundo, que esa medida cautelar tiene que, como les digo, tiene que tener base legal para poder hacerla y tiene que tener el principio de razonabilidad, un criterio. O sea, cuál es la norma que se estaría incumpliendo? ¿Cuál es el eventual daño o riesgo que se podría generar si es que esa conducta continúa?
¿no? ¿Qué es lo que pretende evitar o lograr esta medida cautelar? Y todo eso debe estar en la motivación, debida motivación de esa medida cautelar. Entonces aquí tenemos principio de legalidad, principio de debida motivación que tiene que tener la cautelar, principio de razonabilidad. Entonces, todos estos criterios y base legal de la medida cautelar, ¿no? Que tiene que partir de qué obligación está fiscalizando, por ejemplo. Entonces, y toda esa motivación tiene que estar en la medida cautelar. Y si el administrador no está de acuerdo, pues ahí es donde impugna la medida cautelar, porque la medida cautelar es un acto administrativo en sí, ¿ya? Este, ya. Luego dice... Ya, dice qué problemas específicos de seguridad jurídica enfrentaban los administrados al interactuar con entidades con normativas sectoriales desarticuladas en materia de fiscalización. Y yo creo que el principal riesgo es que las entidades ejercían esta potestad, tenían base legal para poder hacer la fiscalización, pero sus normas sobre procedimientos, derechos de los administrados, obligaciones de los fiscalizadores, facultades de los fiscalizadores, estaban en normas reglamentarias o de repente hasta en ordenanzas municipales. Entonces dependía mucho de lo que cada entidad aprobara, ¿ya? Y el hecho de que esas normas tengan una base legal en una norma con rango de ley que las entidades tienen que cumplir de todas maneras en sus reglamentos, como que le da seguridad jurídica al administrado justamente para evitar abusos a la hora de fiscalizar. Pero si solamente tenían reglamentos y en los reglamentos podían poner lo que quisieran, ¿ya? Eso afectaba a la seguridad jurídica. De repente habían entidades que eran un poquito más estrictas y cuidaban lo que ponían en sus reglamentos, no, pero otras de repente no tanto, ¿ya? Entonces, poner una base legal en una norma con rango de ley obliga a que las normas de inferior nivel respeten los derechos de los administrados establecidos en norma con rango de ley, ¿ya? Em, ya, en esta pregunta sobre cómo se debe proceder la fiscalización de domicilio con fines de casa vivienda, es lo que les digo. O sea, si es vivienda, juega lo que es la inviolabilidad de domicilio. Entonces, por ahí hay administrados le abren la puerta al fiscalizador y dicen, bueno, entra, entonces se puede entrar. Pero si el administrado se niega, se necesita orden judicial. Em, ¿Qué deficiencias específicas contiene el marco normativo de fiscalización? Yo no le encuentro deficiencias a lo que está establecido en la LEPAJA, por si acaso. O sea, a mí me parece que tal como está bien. Lo que sí hay bastante revisión, como les digo, a las normas especiales, porque, pues, como les digo, es diferente, o sea, la materia de fiscalizar, a fiscalizar pueden ser distintas, ¿no? Entonces, la urgencia puede ser diferente. Las consecuencias pueden ser diferentes, la necesidad de emitir medidas cautelares también. Entonces, pues por eso se hace mucha revisión a las normas especiales. Gracias, Sandy Castillo, por la felicitación. Y a ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo puede una entidad justificar la necesidad de realizar intervenciones sorpresivas sin notificación previa y qué medidas debe implementar para evitar? Ya, depende de lo que vas a fiscalizar, depende de qué obligaciones vas a fiscalizar. ¿Ya? Por ejemplo, si una municipalidad dice, bueno, no puede haber comercio ambulatorio en la vía pública. Y de pronto, imagínate si es que ellos anuncian por sus redes sociales, los inspectores van a entrar a fiscalizar el comercio ambulatorio en este parque el domingo. Pues nadie, por lo menos los que lean, no van a ir, ¿no es cierto? Entonces, si quieres fiscalizar esa clase de obligaciones, obvio que no debes avisar, tienes que ir de forma sorpresiva, ¿no? Entonces, principio de razonabilidad, ¿ya? Principio de razonabilidad. Pero cuando llega el fiscalizador, obviamente ustedes habrán visto, llegan los fiscalizadores, llegan con sus chalecos, ¿no? Sus identificaciones, deben tener determinados protocolos para intervenir, tienen que identificarse y decir soy fulano de tal, vamos a fiscalizar estas normativas, estas obligaciones, etcétera. Si realizan medidas cautelares, por ejemplo, si incautan bienes y todo, deben levantar el acta de lo que están incautando, deben avisarle al administrador dónde van a llevar esos bienes, etcétera, ¿no? Tiene que haber predictibilidad, tiene que haber otorgamiento de información al fiscalizado, debe levantarse el acta debe ser clara. Si el fiscalizado quiere que se consignen determinadas situaciones que ellos quieren que vayan en el acta, ¿no? Que se pongan en el acta, pues el fiscalizador lo tiene que hacer, ¿ya? Y bueno, y esas son algunas de las garantías que se deben utilizar, ¿no? Creo que eso sería todo, ¿cierto? Hemos contestado todo lo que hemos podido que está en el chat. Em,
Sí, creo que con ello ya terminamos esta presentación. Vamos a ver quién nos acompaña de... Sí, terminamos ya. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí, me escuchas? Sí. Buenas noches, doctora. Mire, quería saber, cuando uno solicita a una municipalidad un trámite, en este caso una independización de un área ¿Una de... qué? No te escuché. A ver, un momento. Una, la palabrita que dijiste no te escuché. Una autorización Ya. de... Si uno solicita una independización Ah, ya. de una área más grande y la municipalidad te contesta que en esa zona no la tiene catastrado, que no lo puede hacer, hay forma de eh, iniciarle un proceso a este funcionario que se niega. Bueno, ahí se puede hacer, se puede interponer una queja contra los funcionarios. Ya, en la propia LEPAJ, en la propia Ya, LEPAJ y está es, establecido la interposición de quejas contra funcionarios públicos cuando no realizan los procedimientos como deberían ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que tendría que hacer la persona es ingresar su solicitud de independización, supongamos, ¿no? Se ingresa un procedimiento pedido de parte, se ingresa la solicitud y con esa solicitud pues se inicia un procedimiento, ¿no? Y en ese claro, procedimiento el funcionario de repente contesta que no. Entonces, si contesta que no mediante una respuesta, de repente el administrado puede impugnar esa negativa, ¿no? Este, si están en medio del trámite, no ha terminado el trámite, ojo todavía, pero el funcionario dice, no, que no puedo, que no se puede, que no tenemos esto. Entonces, antes de que termine el trámite, se puede quejar al funcionario. Ojo. ok. Entonces, eso O sea, se también puede podría ser ser. durante y también cuando responda La queja diciendo que es no. durante. Cuando se terminó el procedimiento administrativo, ya no interponemos quejas porque las quejas son instrumentos de remedio procesal. O sea, lo que busca la queja es que se tramite bien un procedimiento. Si ya te contestaron que no, lo que vas a tener que hacer es impugnar, pues. Ujú. ¿Sí? Si esa negativa se considera un acto administrativo, se inicia un procedimiento para independización y te contestan que no, ese acto administrativo es un acto administrativo negatorio, ¿cierto? Y entonces lo que toca es pues, impugnar, ¿no? Y eso se impugna a través de un procedimiento administrativo ya en sede, digamos, ¿contra quién se En coloca adminis- esta? o sea, te sugiero que busques tu procedimiento y en el TUPA chequees cómo inicias el procedimiento para saber qué solicitud cómo se llama la solicitud, y ahí tiene que salir acto administrativo final, cómo se impugna, contra quién se dirige la impugnación, etcétera. ¿Ya? Ujú. Ya, pero digamos, esto va a estar todavía dentro de la administración, digamos, esta impugnación, no va a ir Sí, o al sea, Poder sí, Judicial, sí, ¿no? porque miren, cuando en materia administrativa se impugna un acto administrativo, existe la obligación de agotar la vía administrativa antes de llegar a sede judicial. Si se va a impugnar actos administrativos. Si lo que queremos cuestionar son hechos de tipo administrativo, ahí sí podemos ir a sede judicial de frente. Pero cuando hay actos administrativos de por medio, está la obligación de agotar la vía administrativa. ¿Sí? Ok. Digamos, ¿dónde puedo saber si ellos tienen razón o tienen algún fundamento para negarse a este tema? ¿Hay forma de descargarse los tupas? Es que tienes que analizar el caso, ¿ya? Tienes que analizar el caso legalmente. O sea, yo acá no puedo contestar Mm, preguntas porque claro, son sí, demasiado sí. generales lo que estás planteando, ¿no? O sea, lo que hay que ver es cuál es la normativa, de qué me estás hablando, de un acto administrativo, de un hecho administrativo, qué es lo que ha pasado, etcétera. A ver, acá tenemos otra Ok, preguntita. gracias. Carlos Escobar dice, tengo una consulta. Adelante, Carlos. Doctor, buenas noches. Y la Sí. consulta es la siguiente. En un procedimiento para la obtención de una autorización sectorial, se considera en una última etapa el otorgamiento de una carta fianza o una póliza de caución. ¿Ya? Luego de haber obtenido la autorización, en un procedimiento que supuestamente esto era temporal, eh, el ministerio encargado de esa autorización sectorial hace el requerimiento de la póliza o carta fianza, para lo cual da un plazo bastante breve, bajo apercibimiento de retirar la autorización concedida, ¿no? Tengo dos preguntas ahí, ¿no? La pregunta inicial sería,
ese retiro de la autorización calificaría como un procedimiento sancionador por no cumplir con digamos, el requisito legal del otorgamiento de la carta fianza. Y en segundo lugar, recuerdo que la Ley General del Procedimiento Administrativo consideraba un procedimiento que se llamaba suspensión de plazo, ¿no? Otorgaban hasta 30 días para suspender el cómputo del plazo. Ese otorgamiento, de esa suspensión del cómputo del plazo, ¿es facultativo de la entidad o esto obliga a la entidad a dar una solución positiva, digamos, a ese pedido del administrado para cumplir con este último requisito de la norma para mantener la autorización otorgada? Ya me he perdido un poco en tu planteamiento del caso, ¿ah? Yo había entendido que era una solicitud de algo, y en medio del trámite de esta solicitud, es decir, de este procedimiento pedido de parte, les habían pedido una carta fianza. Sí, lo que pasa es que para obtener una autorización sectorial en este tema, la ley exige el otorgamiento de una póliza de caución o una carta fianza, ¿no? Como Por eso, o garantía. sea, tienes un procedimiento pedido de parte en el cual uno de los documentos a presentar es la carta fianza, ¿cierto? Y Así es. entiendo, ya, Sí, eso debería estar sí. en el TUPA desde el comienzo, o sea, debería ser parte del procedimiento desde el comienzo. Este, A eso iba, no está en el TUPA, es un procedimiento bastante nuevo, en un sector, digamos, recientemente ya, pero regulado. está, digamos, tiene que estar en un reglamento, tiene que tener base legal, si no, no lo podrían tramitar. En la ley. Ya, en la ley. Así es, sí, sí, Entonces, está en la ahí ley. tienes un requisito que es la carta fianza. Y este administrador, en el caso que tú estás planteando, no presentó la carta fianza. Y lo que ha hecho la administración, estás en un procedimiento de pedido de parte. Por lo tanto, ahí no hay procedimiento sancionador, no hay verificación de un incumplimiento derivado de una norma legal. No hay sancionador en este caso. Lo que tienes es un procedimiento pedido de parte, que ha iniciado un administrado pidiendo un título habilitante. Entonces, la consecuencia de no presentar esta carta fianza va a ser que le denieguen ese título habilitante que está pidiendo. Pero eso no es Pero sancionador, ¿no? sí, hay una situación particular que la mencioné, pero quizá no se entendió. La entidad sí otorgó la autorización sectorial, Ah, sí otorgó, ya. y mencionó esto que iban a tratar de modificar legalmente el monto de la carta de fianza porque era excesivamente alto para todas las entidades privadas involucradas, ¿no? Sin embargo, no se ha hecho esa modificación y ahora se está requiriendo la carta fianza bajo el procedimiento de retirar la autorización concedida. Ya, ahí tienes que ver cómo está el marco legal, porque hay determinadas normas administrativas, reglamentos o incluso leyes que dicen que le otorgan al administrado un título habilitante, por ejemplo. Pero dentro de este título habilitante, para que empiece a regir o para que el administrado pueda ejercerlo de una forma completa, establecen ciertas condiciones que tienen que cumplir los administrados para poder ejercer la actividad que deriva de ese título habilitante. Entonces, ¿por qué? Porque te otorgan una autorización, pero no le puedes decir al administrado que tenga el local, los bienes muebles, contratado al personal, si no sabe pues si le van a autorizar o no. Entonces, cuando son situaciones de ese tipo, se otorga un plazo para que cumplan determinados requisitos legales, para que puedan iniciar actividades, mantengan la habilitación legal, etcétera. Entonces, me imagino que la regulación en el caso que tú planteas debe ir por ahí, ¿no? Entonces, no te voy a exigir que me presentes la carta fianza antes, porque la carta fianza es carísima, sino después, pero te voy a dar un plazo y un determinado monto. Entonces, me parece que va por ahí. Y ahí hay que ver en las normas reglamentarias, porque en la norma, en la ley o el reglamento, y o en el reglamento tiene que estar establecido cuál es la consecuencia de no presentar la carta fianza y cuánto tiempo tiene el administrado para no presentar esa carta fianza. Eso tiene que tener una base legal de todas maneras. ¿Ya? Ok, ya, interesante. Claro, sí, 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 sí. Se podría entender que era un título habilitante, ¿no? O sea, está la autorización, pero está sujeta, digamos, al A cumplimiento de los determinadas requisitos condiciones que legales. tienen que cumplir para poder ejercer la actividad de forma integral. Y en el reglamento tiene que estar, o en la ley, qué pasa si tú no presentas esa carta fianza en un determinado tiempo. Y entonces ahí entra la fiscalización, ¿no? Ahí puede ir el fiscalizador a ver, oye, ¿has cumplido o no has cumplido con estas obligaciones y la carta fianza? Ya, si no cumples, entonces eliminan el permiso. Pero esto tiene que tener base legal, ¿sí? Y Claro, definitivamente no no es un calificaría entonces sancionador. como un procedimiento sancionador propiamente, No, 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 sino no tiene nada que ver con sancionador eso, ¿ah? Eso es cumplimiento de condiciones para el ejercicio de actividades provenientes de un título habilitante, que se otorgaba a partir de un procedimiento a pedido de parte. Eso es para ejercer el derecho que emana de un título habilitante contenido en un acto administrativo. Eso no es sancionador.
Sancionador es verificación del incumplimiento de una obligación específica, una inconducta, una falta, una infracción administrativa. Y en este caso no hay una infracción, simplemente no se cumple una condición para que ese título habilitante se ejerza plenamente. Y en ese caso, si te resuelven la autorización, no tienen que iniciar un PAS, simplemente te la resuelven. Y en la motivación va a Excelente. estar por qué, ¿ya? Ok, y en cuanto la segunda parte de la pregunta, el plazo, la suspensión del cómputo del plazo invocando la ley del procedimiento administrativo general. Ya, pero ojo que tú ahí me estás hablando de que ya se había otorgado, porque hay una norma en la LEPAJ que establece que en la tramitación de permisos, de autorizaciones, cuando la Ujú. administración pide algo al administrado o incluso a terceras, a otras instituciones, puede haber una suspensión del plazo de hasta 10 días, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando hablamos de procedimientos que tienen silencio administrativo positivo, ojo, ¿ya? Entonces, pero en el caso que tú has planteado, no. En el caso que tú has planteado, ya se ha otorgado título habilitante, pero hay una condición que debía cumplirse, que es presentar la carta fianza. Entonces, ahí que puedas pedir la suspensión, no sea, porque es como evadir el plazo que establece la norma para para cumplir determinados requisitos. O sea, no se pierde nada pidiendo la suspensión del plazo por alguna razón, ¿no? No se pierde nada pidiendo. Pero, de ahí a que tengan que proceder necesariamente, no la veo, ¿ah? Bueno, vamos a Y, darle como al último participante, que es Alejandro, y con eso ya cerramos por cuestiones de tiempo la ronda de preguntas. Alejandro, te escuchamos. muchas gracias, doctora. Perfecto. Alejandro. Sí, ya me había respondido, doctora, gracias. Ya, qué bueno. Entonces, bueno, espero haber podido contestar sus preguntas. El tiempo nos ha sido, bueno, no se ha pensado exactamente el tiempo, pero bueno, muchas gracias por su participación y que les vaya muy bien, ¿no? Y gracias a Bill Lawyer por la invitación. Muchas Sí, gracias también. gracias. Estimada doctora, por su excelente ponencia, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy y le deseamos muchos éxitos y esperamos verla en próximos eventos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta